Pase bien, señoritas. Buenos días. Hoy vamos a terminar con la clase de teoría de combinaciones, de teoría de combinatorios. Vamos a hacer como un pequeño resumen de todo lo que hemos trabajado hasta ahorita, para que lo puedan tener ahí enmarcadito y algún día cuando lo necesiten, pues lo saquen. Muy bien. ¿Nos hemos dado alguna duda, alguna pregunta de todo lo que hemos trabajado en estos últimos días? No, no, sí, 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 no, no. ¿Por qué tengo un diente de león aquí? Ok, ya, se fue. Profe, no me sale la cosa física, me rindo. Busquen en el YouTube, ya lo subí. Busquen la parte electrostática y miren más o menos el procedimiento que hice para obtenerlo, para que no se estén demorando tanto. ¿Sí? Si no, ya me escriben a mi correo y les digo cómo. Yo subí los videos a YouTube de todas las clases. ¿Dónde? Profe, ya tengo como 3 meses trabajando con ustedes. A ver, que sí. Voy a ver 8, no voy a ver 8 veces. Es que no subía videos. Miren, yo soy sincero, es que no he tenido mucho tiempo, ¿sí? Por eso no he subido nada. Pero el otro día, subí como 25 videos en un día y alguien me escribió, nadie, absolutamente nadie, el profe en la noche, hoy voy a subir todos los videos, YouTube, ahí te voy. Más o menos fue así realmente lo que pasó. En ese momento dije, oh rayos, tengo que avanzar. Bien, lo estoy escribiendo aquí en el chat. Por favor, ahí está literalmente hablando el canal de YouTube. Voy a ponerle nombre algún día, si no es hoy día o es mañana, pero acá están todos los talleres de física, los talleres de vamos a analizar la reproducción mejor. Aquí están, los talleres de física, su curso de matemática y el curso de física de quinto D. Aquí están todos, para que ustedes puedan venir a revisarlo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? No, ¿Cómo? estamos viendo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nada. Aquí están todos los videos de todas sus clases y también de los talleres, por si quieren revisarlo. No se maten, aquí está todo. Por eso les digo, si es que hay alguna duda de la tarea de física, que bueno, también la veremos en la tarea de física. Yukan, Profe, ¿qué va a hacer este sábado en el taller? matemática física. O sea, sí, ya lo sé, pero ¿qué tema? No, pero ¿cuál de los dos cursos quieres? Mate. Ya. Áreas sombreadas y creo que haré porcentajes o intereses. No estoy, todavía estoy definiendo esa última parte, pero sí o sí vamos a hacer áreas sombreadas, que es un tema un poco... Profe, Ya, no quiere hacer álgebra porque hay cositas que no entiendo. ah, ya voy a intentar poner algo de álgebra, pero no quiero meter Ya, álgebra tan gracias. complicada. Quiero Ya. meter álgebra humana, porque si pongo álgebra de la uni, ustedes se van a atascar y yo también. Está bien, También profe, gracias, soy gracias. bueno, pero no tanto. O sea, tampoco me acuerdo todo al 100%. Profe, ¿cuál de todos esos videos son? Hay muchos. Busca en el canal de Física Quinto D y busca el que diga Electrostática Problemas. O el que diga Electrostática Problemas, Introducción al Magnetismo. Siempre es una de esos dos. Vamos, tampoco es tan difícil. Bien. En la última clase estuvimos viendo lo que es el análisis de combinatorios, que en realidad se puede resumir en tres partes bastante sencillas. Permutar. Profesor, ¿qué es la permutación? Es cuando ustedes tienen una cierta cantidad de sillas, una cierta cantidad de lugares y una cierta cantidad de personas. Entonces ustedes pueden poner esas personas dentro de estas sillas. Sí, sí, no, ¿se entiende esa parte? Sí, profesor. Bien, genial. Esa es la primera parte. La segunda, un ratito voy a poner musiquita de fondo para que... Perfecto. Entonces, permutar significa eso. Ustedes pueden elegir la cantidad de combinaciones que pueden combinarse, un número de letras, un número de personas, un número de comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una permutación. Existen dos, la permutación lineal, que es donde todo se pone en un solo sitio, y la permutación circular, que usualmente, como vimos en la clase pasada, es como la lineal, pero menos uno. Ahora, esto es para el caso de que ustedes tengan 5 personas y quieren combinarla de 5 maneras diferentes, de las maneras diferentes a 5 personas. Pero hay otras, que es la que estamos trabajando aquí, que son las variaciones. ¿Sí? A diferencia de las permutaciones, que tú tienes 5 personas y quieres saber dónde es la 5, esto de aquí, la mejor forma que lo recuerden es con el sangriento juego de la silla. Ustedes tienen 10 personas y solo tienen 3 sillas. Hay que ver cuántas posibles combinaciones hay de esto. Y eso se dan cuenta
siempre es muy sangriento ese tipo de juegos, siempre hay golpes, siempre hay arañones, siempre hay que te empujo, siempre hay que este me empujó, etcétera, 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 etcétera. Pero funciona más o menos parecido. Aquí hay que utilizar un trabajo entre combinatorios y permutación. Esto de aquí es lo que estamos trabajando, así que voy a volverlo a explicar. Y lo que vamos a ver hoy día, que es el área de combinatorios. ¿Sí? Esto lo vamos a ver el día de hoy, pero quería hacer un pequeño resumen para que lo tengamos en mente. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas o vamos todo bien? Sí, sí, no, 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 sí, sí. Todo bien. Perfecto. Todo bien. Vamos con la siguiente pregunta. O vamos a recordar las anteriores. ¿Bien? Las variaciones. Como les dije, las variaciones es para saber más o menos de cuántas maneras diferentes tú puedes organizar un número de objetos dentro de una misma área. Por ejemplo, yo les digo, déjenme poner aquí un lápiz. Y pongamos, aproximadamente cuántas letras tienen sus contraseñas, entre 6 y 8, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso, entre 6 y 8 letras es probablemente mis combinaciones. Yo quiero saber cuántas combinaciones en total voy a tener. Ya, pero tú no utilizas 8 dígitos en total, ¿o sí? No, O sea, utilizas no- las 8 utilizas. O sea, ¿qué dígitos puedes poner aquí? En tu contraseña, ¿qué valores puedes poner en cada uno de los cuadritos? Números, letras. Profesor, yo puedo poner las 27 letras en minúscula, las 27 letras en mayúscula, los 10 dígitos de los números y los 15 números especiales, que son asterisco, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, son varios números. Y como estos son varios números, a la hora de que nosotros los implementemos acá, en cada uno de los casos, tendríamos que hallar el combinatorio de cada uno, lo cual sería exigente para tu caso. Para esto se utiliza la fórmula de la variación. A diferencia de la permutación, si aquí estos 6 cuadritos no equivalen al total de posibilidades que puede tener cada cuadrito, ¿no? Sí, sí, no, no. Y otra vez me siento Dora la exploradora. Perdón, Sí, profe. profe, sí. Entonces, sí, profesor, no son la misma cantidad. Entonces, las variaciones a mí me permiten saber de una cantidad n de posibilidades de cuántas formas se pueden combinar en una cantidad, no sé, m de asientos, m de puntos, m de dígitos. Esto es muy útil porque a los que trabajamos en computación, a la gente que trabaja en cálculo computacional, nos da la idea de cuánto más o menos va a tardar nuestro problema o nuestro programa en realizar un cálculo. Y esto es muy útil porque tú puedes generar algoritmos que vayan rompiendo poco a poco la cantidad de, o no vayan limitando de a pocos en pocos la cantidad de probabilidades que sucede. ¿Podría ser probabilidades? Que también es un tema interesante. Pero bueno, lo vemos después. Entonces, siempre la variación, ¿cómo lo vamos a poner, profesor? La variación lo vamos a poner como la letra V, lógicamente, de variación, donde n es el total de casos posibles que puede tener cada una de tus sillas, y m el total de sillas o el total de espacios que tú quieras completar. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo vamos bien? Sí, Sí se profe. entiende, profe. Sí, Perfecto. profe. Entonces, pasando de esta forma, venimos a la siguiente. Dice, determine, voy a ponerlo por lo que se note, determine el número de variaciones posibles de las letras A, B, C y D, tomando de 2 en 2. Bueno, señoritas, dicen que yo tengo 4 letras, ¿no? Tengo las letras A, B, C y D, ya. Pero, ¿yo tengo 4 espacios o 2 espacios? Dos espacios. Cuando te dicen tomado de 2 en 2, es que significa que tenemos 2 espacios. Si te dijeran tomado de 3 en 3, pues tienes 3 espacios para rellenar. Y así sucesivamente. En este caso, como dicen tomado de 2 en 2, y yo tengo 4 letras, pero 2 opciones, entonces lo que tengo que utilizar son variaciones. Si a mí me dijeran de cuántas formas posibles se pueden combinar las letras A, B, C y D, ahí no te están diciendo ninguna condición, no hay ninguna restricción a tus permutaciones, así que es una permutación. Pero en este caso ya hay una restricción, que tomes de 2 en 2. Para este caso, cuando ya hay una restricción, utilizamos variaciones.
En este caso, son las variaciones de las 4 letras en las dos posibilidades. Variación de 4 letras en dos posibilidades. Esto es igual al 4 factorial entre 4 menos 2 factorial. 4 factorial, como siempre, es 4 por 3 por 2 factorial sobre 4 menos 2, 2 factorial. El con él se van y me queda 3 por 4, que es 2. Hay 12 posibles combinaciones que yo puedo tener de estas 4 letras agrupándolas de 2 en 2. Ahora, aquí, cuando yo hago estas permutaciones y estas combinaciones, no requieren en realidad de que tengan un orden específico. O sea, puede ser A, B o BA. Por eso es que te salen 12. Pero si a ti te dijeran que los órdenes también son importantes, tendrías que multiplicarlo por 2. Porque tienes la combinación AB y tienes la combinación BA. Muy bien. Esto es bastante sencillo. Ahora, nos dice a nosotros. No, no te muevas. No. Ya. ¿Por qué ponen animaciones? Ya. ¿Cuántos números diferentes de 4 dígitos se pueden formar los dígitos del 1 al 9 usándolos una vez? Eso es importante, porque aquí te están diciendo que una vez que tú utilices un dígito en un punto, no puedes utilizarlo en el siguiente. ¿O no? ¿Usándolos una vez? Eso está mal planteado. Bueno, en general lo que está diciendo es de cuántas formas diferentes puedes combinar un dígito, 4 dígitos del 1 al 9. Bien, ¿cuántos dígitos tenemos en total, señoritas? 9. 9. O sea, tenemos 9 dígitos, porque en total la cantidad de dígitos que a mí me estaban diciendo son, los dígitos que yo puedo utilizar son los dígitos del 1 al 9. Así que mi total de dígitos son 9 dígitos. Yo tengo 9 dígitos. ¿Y cuántos casilleros yo tengo que rellenar? 4. 4 casilleros. Véanlo así, siempre hay un número de dígitos y un número de casilleros. Ahora solamente es utilizar la variación. La variación de 9 con 4. Esto es igual a 9 factorial sobre 4 factorial. Si yo calculo el 9 factorial, o sea, multiplico 1 por 2 por 3 por 4 hasta el 9 y el 4 factorial 1 por 2 por 3 por 4, aquí voy a demorarme un montón en hacer los cálculos. Lo ideal, por eso siempre les digo, es multipliquen los últimos dígitos, 9 por 8, por 7, por 6, por 5, hasta que lleguen al factorial final. Hay que hacer eso. Esto es 9 factorial entre 9 menos 4 factorial. Siempre la resta, señoritas, no el valor, la resta. ¿Ya? Y ustedes no me dicen que yo me estoy equivocando. Esto es 9 factorial entre 5 factorial. Muy bien, como yo les decía, no vayan a multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9, porque vamos a demorarnos mucho. Lo que hay que hacer es ir multiplicando de adelante hacia atrás, del 9 por 8, por 7, por 6, hasta llegar a 5 factorial, y luego simplifíquenlo con el 5 factorial. De esta forma ustedes no tienen que hacer tanto cálculo. Ustedes pueden resolver un problema muy tranquilamente usando este método. Ahora, señoritas, ¿cuántos dígitos habría aquí entonces? ¿Cuántas posibles variaciones, cuántas posibles combinaciones podríamos tener? Calculadora, chicas, denle. 4. 4. ¿Cuánto? 3024. 3024 posibles combinaciones. Muy bien. Les diré que esto de aquí es lo que utilizan los cajeros automáticos. Porque son 4 dígitos que pueden ir del 1 al 9, porque no hay 0. O sí, 0. Sí, debería haber 0, pero es lo mismo casi. Al final ustedes se dan cuenta que son pues casi 3000 opciones que tendría que intentar un ladrón de tarjetas para intentar obtenerlo, lo cual es casi inviable. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Y profesor, ¿cómo sería si nos dicen que se tiene que repetir un número en específico? Ahí es cuando tienes que analizar. Supongamos que aquí te hubieran tenido que decir que una vez gastado un dígito, tú no puedes volver a gastar este dígito. Supongamos, a ti te dicen que tienes
4 posibles combinaciones de números, pero una vez que tú utilizas uno, ya no lo puedes utilizar otra vez. Por eso es que utilizas las variaciones, porque como te dicen que solo los puedes utilizar una vez, es que aquí sí importa qué tipo de variaciones son. Pero ¿se acuerdan cuando decíamos que no nos importaba qué número sea, sino que solamente que sea un tipo? Ajá. Ya, para ese caso teníamos que sacar el factorial de cada uno de lo que sobraba. Eso es lo que sucede cuando ustedes utilizan un tipo de factorial o otro tipo de factorial. En este caso, cuando a mí me dicen, profesor, que no se puede repetir, que es cada uno, hay que ir a permutaciones con repeticiones. Mientras que si a mí me dicen, profesor, que solamente puedo utilizar uno en cada uno y ya no lo puedo utilizar de nuevo, utilizas variaciones. Siempre funciona más o menos así. Quiero buscar, porque busco en realidad ahorita, ejercicios un poquito más, con un poquito más de coherencia, porque estos de aquí no me gustan mucho que digamos, pero sí quisiera buscar otros más adelante. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Vilma, ¿todo bien? Sí, profe. Ya, listo. Ah, bueno. ¿Seguras que era 2000, 3000 y tantos? Vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Pero como les dije, hay otra forma más de utilizar las variaciones o las permutaciones, y son las combinaciones. Y esto ya es un poco difícil, porque aquí, este es el caso en el cual sí no nos interesa en qué orden estén. Por ejemplo, señoritas, supongamos que ustedes les dicen que ordenen A, B, C y D, ¿sí? Cuando ustedes les piden que ordenen estos números, ¿es lo mismo decir A, B que B, A? ¿Profe? Si a ustedes yo les digo, ya, tengo A, B, C y D, y los voy a ordenar de 2 en 2. Para mí es lo mismo decir A, B que B, A. Sí. Cuando ustedes los tienen que ordenar de 2 en 2, ¿ah? O sea, los van a tener que reubicar. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Es lo mismo porque tienen los mismos valores, pero no es lo mismo porque están desordenados, ¿no? Uno tenemos A y B y el otro tenemos B y A. Son los mismos valores, pero desordenados. Para estos casos hay que utilizar las variaciones. Pero ¿qué sucede cuando ya no nos interesa el orden? Si no, solamente nos interesa la cantidad de combinaciones. Eso significa, van a haber problemas en los cuales, este orden sí me interesa, pero en otros no. Por ejemplo, cuando ustedes escriben una contraseña, si su contraseña comienza, no sé, vamos a ponerle contraseña, porque créanme que hay gente que escribe contraseña como contraseña, o escriben así, con la N primero. Para la computadora, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Es por eso que cuando ustedes tipean su contraseña y se equivocan un signo o se equivocan una letra con la otra, les dice no. Ya, listo, no se preocupen. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, y quiero que todas aquí estén al tanto. Hay problemas en los cuales sí me interesa el orden de los factores, pero hay problemas que, por ejemplo, a mí me dicen, ya, quiero saber cuántas formas posibles puedes poner a 2 alumnos en una silla. Ya, pero cuando tienes que poner a 2 alumnos en una silla, ¿es lo mismo poner a Ángela y a Beatriz que poner a Beatriz y Ángela? No, Sí. porque es orden distinto. Están en órdenes distintos, pero ¿te interesa en realidad el orden cuando vas a poner a 2 personas en una silla? No. No. Entonces, eso es lo que quiero que vean. Hay situaciones en las cuales el orden es muy importante. Como por ejemplo para tu contraseña. El orden es importantísimo. No es lo mismo decir que tu contraseña sea 0921 que tu contraseña sea 2109, ¿no?
No es lo mismo. Aquí no, porque aquí sí importa, aquí importa el orden. Pero si tenemos ¿cómo era? A Anabel, Beatriz, Carla y Diana, se me ocurrieron nombres con las letras. Si te dicen, ubícalas de 2 en 2, haz grupos de 2 en 2. Bueno, a mí no me interesa que primero vaya Anabel y Beatriz, o que primero vaya Beatriz y Anabel, ¿no? Al final el grupo es el mismo. Aquí no importa el orden. ¿Por qué? Porque las combinaciones son las mismas. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? No. Bien. ¿Por qué es importante, profesor? Porque cuando trabajamos en función a nuestras restricciones, hay que saber si en esas restricciones nos importa el orden o no. Si nos importa el orden, variaciones. Si no nos importa el orden, combinaciones. Así funciona. Ahora, las combinaciones, si es usado por este valorcito que está aquí, que lo quiero escribir de color azul, este valorcito que está aquí, que se llama el combinatorio. ¿Qué es lo mismo que esto? La profesora aquí debido borrar este... A ver, si yo les doy esto con esta línea en el centro, ¿qué estoy diciendo, señoritas? ¿No es una división? Sí. Ya. Cuando utilicen el combinatorio, no utilicen esta línea. El combinatorio se puede expresar de tres formas. Este que está aquí. Bueno, yo utilizo NM, pero vamos a utilizar NR para la profesora, ¿ya? Se puede escribir como N y R sin rayitas, solamente es un N arriba y un R abajo. ¿Sí? Y esto matemáticamente representa al factorial de N entre el factorial de R por la resta de N menos R. ¿Qué, profe? Tranquilas, vamos a hacer los ejemplos y con los ejemplos se van a entender. Pero tienen que recordarlo. Todo esto funciona a base de ¿qué? Base de factoriales. Es muy importante que ustedes recuerden bien cómo se utilizan los factoriales y qué propiedades tienen los factoriales. Por eso les he usado la propiedad más sencilla, cómo dividir factoriales. Súper easy. Pero aún así van a haber problemas en los cuales van a necesitar de otra forma. Bien, entonces, esto de aquí se lee como el combinatorio de N en R. ¿Sí? N, el total de elementos que tú puedes utilizar, y R, el total de combinaciones, o sea, bueno, el total de casos que puedes trabajar. Por ejemplo, cuando trabajamos las letras A, B, C y D de 2 en 2, tenemos cuatro elementos que se pueden ordenar de 2 en 2. 4 elementos que se pueden ordenar de 2 en 2. Profesor, ¿para qué me sirve esto? Ahorita voy a hacer unos cuantos ejemplos más prácticos, pero también tengo que decirles que hay un binomio. Este lo saben, creo, ¿no? Este es para todos. ¿No? Este es el binomio al cuadrado. Sí, sí, no, no. Sí. ¿Y este? Binomio al cubo. Si este era al cuadrado, este es al cubo, pues, profe. No, más magia no hay. ¿Y este? Binomio la N. Ajá. Es binomio a la n, profe. Ya. Hay alguien que se encargó de hacer el binomio a la n y que lo trabajó muy bien y que explicó cómo eran sus soluciones a muchos niveles. Considerando n cualquier número, podrías ponerle n100 y funcionaría. Esto se llama, y agárrense porque este tipo se aparece en todas partes, este es el binomio de Newton. Profe, algo que no haya hecho Newton, pregúntenle usted, porque Newton ha hecho de todo. Sí, otra vez. Este es el binomio de Newton y funciona en base a combinatorios. Funciona en base a esto, porque tú estás viendo cuántas combinaciones posibles hay de cierto número AB. Eso es lo que quiero ver. ¿Se dan cuenta cuántas combinaciones posibles? Funciona igual. Siempre, recuérdenlo toda la vida. Las matemáticas
no son solamente un ejercicio, no es solamente un ejemplo que van a encontrar en las calles, no. Tiene 1000 aplicaciones y millones de aplicaciones. Y es más interesante estudiar la aplicación de las matemáticas como una herramienta que estudiar las matemáticas como un ejercicio de colegio. Bien, hasta aquí, ¿dudas, preguntas o vamos todos bien? Chao, Newton, no te quiero volver a ver hasta la siguiente clase. Muy bien. Entonces, vamos a ver los ejemplos y quiero que se den cuenta más o menos cómo funciona. Dice, en un programa, se va a programar un torneo de ajedrez para 10 integrantes de un club. ¿Cuántas partidas deben programar si cada integrante jugará cada uno de los siguientes partidos sin revancha? Bueno, señoritas, vamos a hacer la primera pregunta y la más lógica de todas. Cuando estés en un partido de ajedrez, en una partida de ajedrez, ¿cuántas personas juegan en una partida de ajedrez? 2. Dos, profesor. Acá no me van a decir que es 3 personas porque no hay un ajedrez de 3. Creo que sí, pero se ve muy extraño. Entonces, usualmente es un ajedrez de 2. Tienes un espacio para el competidor 1 y otro espacio para el competidor 2, ¿no, señoritas? Lo vamos a poner en horizontal. Tenemos competidor 1 y competidor 2. Muy bien. Entonces, ¿cuántos asientos tenemos que rellenar, señoritas? 2. 2. ¿Cuántas personas hay en el club? 10. 10 personas. 10. Ahora vamos a analizar. Supongamos que una de ellas es Carlos y otra es Ramiro. ¿Por qué? Porque se me ocurren los nombres. Ya. ¿Es lo mismo decir que Carlos se enfrente a Ramiro con que Ramiro se enfrente a Carlos? Sí. Sí. Aquí, señoritas, en este problema, ¿me importa a mí el orden de cómo estén ubicados? No. No, profesor. A mí no me importa el orden. A mí me importa que ellos se enfrenten. No me importa el orden. Muy bien. Como no te importa el orden, esto de aquí te explica que no te importa el orden. Como no te importa el orden, lo que tú tienes que utilizar aquí es el combinatorio. ¿Sí? Si a ustedes les importa el orden de los procedimientos, pues hay que utilizar las variaciones. Pero si a mí me importa, o no me importa el orden, porque literalmente hablando no me importa si es que es Carlos y Ramiro, o Ramiro y Carlos, porque es lo mismo, yo puedo utilizar combinatorios. Muy bien, habíamos dicho que eran 10 personas y que iban a ser agrupados de 2 en 2, o que eran solamente 2 los sitios que debían ocupar. En este caso, hay que utilizar el combinatorio de las 10 personas en las 2 posibles ubicaciones, combinatorio de 10 en 2. Esto de aquí se explica de nuevo. Pueden escribirlo así o pueden escribirlo así, es lo mismo. Y se pone 10 factorial entre 2 factorial, el factorial de aquí, multiplicado por la resta de ellos dos. 10 menos 2 factorial. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Todo bien. Todo bien. Entonces, lo que hay que resolver es esto. Profesor, ¿y cómo resuelvo esto? Pues de la misma forma en la que hemos resuelto todo. 10 factorial entre 2 factorial por 8 factorial. ¿Cuál de ellos es más alto? ¿2 o 8, señoritas? 8. 8. Entonces, yo voy a ir reduciendo mis multiplicaciones hasta llegar a 8 factorial o hasta llegar a 2 factorial. 8. 8 factorial. Profesor, ¿por qué? Porque si yo hago que 10 factorial sea 10 por 9 por 8 factorial, al dividirlo con 8 factorial, ¿sí o no que se van a eliminar? Sí. Muy bien. 2 factorial es 2 por 1, así que me quedaría 10 por 9 entre 2. Mitad, mitad, 5. 9 por 5, 45. 45. ¿Qué hemos hecho, profesor? Bueno, primero, que hay 45 formas posibles de poner a 10 personas a jugar ajedrez. ¿Sí? Esto funciona en los casos, como les digo, en los que no me importa el orden. Si a mí me importara el orden de lo que sucede, ahí sí tengo que utilizar las variaciones. Supongamos, solamente supongamos, que a mí me dicen, vamos a buscar una cosa en la que sí me importe el orden. Que en realidad son 10 personas que van a llegar entre el primer y el segundo puesto, ¿sí?
¿Hasta ahí todo bien? profe. Ya. Sí. Entonces, como son dos personas que van a llegar en el primer y en el segundo puesto, y a mí me dicen cuántas combinaciones posibles habrá, aquí, señoritas, de estas 10 personas, es lo mismo decir que Carlos llegue primero y segundo llegue Ramiro, que decir que Ramiro llegue primero y después llegue Carlos. ¿Es lo mismo? No, porque ahí se importa el orden. Aquí sí importa el orden, profesor. En el problema anterior no me importaba el orden, pero aquí sí me importa el orden. Aquí sí hay un orden. Ah, entonces como aquí sí me importa el orden, aquí yo no tendría que utilizar combinatorio. Voy a cambiarle de color y lo voy a marcar de otro color para que se pueda notar las diferencias. Profesor, aquí sí me importa el orden. Por ende, yo aquí sí tengo que trabajar con la variación. ¿La variación de quién? De 10 en 2. Porque son 10 lugares que tú solamente vas a usar de 2 en 2. 10 factorial entre la resta, 8 factorial. Esto es 9 por 10, que es 90. 90. Bien, señoritas, cuando a mí me importa el orden, ¿tengo más cantidad de posibilidades o menos cantidad de posibilidades? Más cantidad de posibilidades. Más cantidad de posibilidades, profesor. Entonces, a mí cuando me importe el orden, siempre voy a tener mayor probabilidad, bueno, mayor cantidad de probabilidades, de posibilidades que cuando no me importe el orden. El no importarte el orden te limita bastante las posibilidades. Profesor, aquí yo veo que la diferencia es de 2. ¿Siempre va a ser la diferencia 2? No. No se dejen engañar, ¿sí? No es que la diferencia siempre sea de 2. Hay que buscar las posibles combinaciones dentro de ella. Por eso se creó el combinatorio. Porque en realidad esta división del 2 factorial, ¿lo ven aquí? Sí, sí, ¿no? ¿Dónde profesor? Sí. Este 2 factorial es lo que nos falta para que esta variación sea el combinatorio, ¿no? Sí. Solamente es ese valorcito. Si yo hubiera hecho de 3 en 3, pues mis combinaciones también hubieran cambiado y mis valores hubieran cambiado. Muy bien. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o cómo vamos? Profe, me perdí. ¿Por qué puso el de abajo 10/8? Ah, porque estos son... He hecho dos problemas, uno parecido al otro. En el primero, que es el problema que nos da la diapositiva, es unas personas que van a jugar ajedrez. En este caso, no nos importaba el orden porque era lo mismo que jugar a Carlos contra Ramiro que Ramiro contra Carlos, ¿no, señorita? Ya. Pero en el caso de que, por ejemplo, yo dijera, ya, son la misma cantidad de personas, pero yo quiero saber quién llega en primer y en segundo lugar. Aquí, señoritas, cuando yo digo que llegan en primer y en segundo lugar, me importa, es diferente decir que Carlos llegue primero y Ramiro segundo, con que Ramiro llega primero y Carlos llega segundo. ¿Es lo mismo o es diferente? Es diferente. Es diferente. Entonces, aquí, señorita Silva, sí nos importa el orden, ¿no? Ujú. Entonces, como nos importa el orden, aquí sí hay que utilizar variaciones, mientras que aquí hay que utilizar combinatorios. Por eso es que el de aquí sí utilicé el 2 factorial. El de aquí, el 8 factorial, salió de que esto es variación de 10 en 10 factorial entre 10 factorial entre 10 menos 2 factorial. Por eso me queda 10 factorial entre 8 factorial. ¿Sí, señorita? Ah, ya entendí. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Ah, la de azul. Ah, ok. Ahora sí, ya. Más que nada lo que quería es que vean la diferencia entre hablar de variaciones y combinatorios. Todo depende mucho de si O sea, Dígame, ¿la de dígame. abajo no me importa el orden? En el de abajo no te importa el orden. No, en el de abajo sí te importa el orden. Ah, ya. En lo del rosado sí te importa el orden, porque no es lo mismo decir que Carlos llegue primero y Ramiro segundo, con decir que Ramiro llegue primero y Carlos segundo. Ahí hay una gran diferencia. Es como las elecciones presidenciales. A ver, ese ejemplo está bueno, en serio, y como que lo podemos trabajar. Porque esto de aquí, señoritas, pues, aunque no lo parezca, y como siempre les he dicho, funciona muy bien para hallar de probabilidades, estadística e informática. ¿Cuántos partidos políticos hay hasta ahorita inscritos? ¿Alguien sabe?
No, no. Hasta ahorita hay 27 partidos políticos inscritos. 27. ¿Sí? Solamente sé que tienen 7 días para que terminen de escribir. Politos y de políticos. Sí, tienen 7 días para terminar de inscribirse, pero son 27 partidos. Primera pregunta. En los últimos años, pregúntenle a sus papás, es más, pregúntenle a sus abuelos, es más, pregúntenle a sus bisabuelos si siguen vivos. ¿Alguien ha ganado en primera vuelta? Hasta ahorita, señoritas, nadie ganó en primera vuelta. Siempre llegamos a segunda vuelta. Nunca llegamos a primera. Siempre llegamos a segunda vuelta. En segunda vuelta, ¿cuántos contendientes tenemos? ¿10? No. ¿Dos? 2. 5. ¿2? 2. Dije dos. Dije 2. Siempre en partidos políticos, cuando hablamos en segunda vuelta, o el 99% de los casos, por decir el 100% de los casos, de estos 27 partidos políticos, quedan 2 partidos, que son los que llegan a segunda vuelta. Bien, señoritas, aquí, ¿es lo mismo que llegue en segunda vuelta? No sé, déjame pensar en un partido político. ¿Es lo mismo que llegue el FREPAP? Dibujo mi pescadito. A que llegue Restauración Nacional. Si me sale una espiga, sería genial. Sí, porque no hay un orden. ¿Quién será Restauración Nacional? Donde va a ir Just for Sight. Ah, pues Lo recordarán algún día, créate. Cuando vean una espiguita dirán, ah, mira, Restauración Nacional. Es clásico. Muy bien. Señoritas, ¿es lo mismo decir que llegue el FREPAP y Restauración Nacional que llegue Restauración Nacional y el FREPAP segunda vuelta? Sí, porque no hay un orden. No hay un orden. Ajá. Aquí no hay un orden. Entonces, si yo quisiera hallar las posibles combinaciones, ¿utilizaría variaciones o combinatorio? Combinatorio. combinatorio. Aquí hay que utilizar combinatorio. Profesor, ¿por qué aquí hay que utilizar combinatorio? Porque aquí tú puedes hallar las posibles combinaciones de que 27 partidos políticos, 2 de ellos lleguen en segunda vuelta. Muy bien, hasta aquí todos vamos bien, ¿no? Sí. Ya. Pero ahora, señoritas, ¿y a mí qué me interesa de esta segunda vuelta? ¿Me interesa el que llegó segundo? No. No. ¿Quién nos interesa? El que llegó primero. Quien llegó primero. Entonces, cuando yo digo después de la segunda vuelta, el Dios no quiera, FREPAP se vuelva presidente del Perú y el otro se quede, mi espiguita se quede en segundo puesto. ¿Es lo mismo decir que el FREPAP sea presidente y que el espiguita no haya llegado a que el espiguita llegue, ay, lo siento, a que el espiguita sea presidente y el FREPAP no haya llegado? No, no es lo mismo. Porque hay un orden. No es lo mismo porque esto sí tiene un orden. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo determinar para mí la cantidad de posibles combinaciones que se llegue a segunda vuelta a la cantidad de posibles combinaciones entre el primer y segundo puesto o quién es presidente y quién no es presidente de la República. ¿Se dan cuenta? Sí. Ya. Profesor, ¿y a mí para qué me sirve saber las cantidades de combinaciones? O sea, no tiene mucha lógica. En realidad tiene mucha lógica porque a ti te permite saber con qué probabilidad cada partido tiene de llegar a ser presidente de la República. Mientras más partidos políticos, menor es tu probabilidad porque tienes mayor número de combinaciones. Así funcionan las matemáticas. Esto que está aquí, que uno pensaría que, profesor, pero esta es matemática de colegio. Para mí que no tiene aplicaciones. Ya. Esto que está aquí, combinado con pesos ponderados, que es un tema un poquito más aburrido y complicado, utilizando las encuestas nacionales, fue lo que utilizó Facebook en su algoritmo de Western Enterprise para poder mandar publicidad a las personas. Porque ellos veían en función de las combinaciones y de los pesos ponderados, es decir, de las encuestas, quién estaba primero y tú quién querías que llegue primero. Entonces empezaba a mandar publicidad destacada hacia esa persona para que suban las encuestas.
¿Por qué creen que Donald Trump es presidente de Estados Unidos ahorita? Por publicidad. Por publicidad. Porque antes nadie quería que Donald Trump sea presidente. Miren, ¿Quién quiere que sea presidente? Donald Trump era el Keiko Fujimori de Estados Unidos. No importa lo que haga, el pueblo no quería que llegara y no se sabe cómo Donald Trump llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Por eso Facebook, por eso Mark Zuckerberg ha estado en unos juicios bien fuertes, porque utilizó su poder mediático, o sea, Facebook, para mandar publicidad a quien estaba a favor de Donald Trump, le mandaba publicidad. Y quien estaba en contra de Donald Trump, le mandaba publicidad que a él le podría gustar. Por ejemplo, tú estás en contra de Donald Trump, pero no sé, te gusta, a ti sí te importan las armas. Ya, supongamos, ¿no? Entonces Donald Trump dice, no, yo voy a ayudar a las armas. No. Yo no quiero votar por ti. Pero Facebook te bombardea de que Donald Trump va a apoyar la ley de las armas. Entonces al final tú, bueno, voy a votar por él porque va con algo que yo quiero. Y Facebook ya se habrán dado cuenta que siempre sabe lo que tú quieres. Claro, en Estados Unidos no es obligatorio votar, pero si tú quieres votar lo vas a hacer. Y si tú ves a alguien que tiene una ley que tú quieres que se promulgue, es que alguien que va a utilizar lo que tú quieres que se haga, votas por él. Por eso la publicidad es muy importante en política. Y es algo crítico a la vez. Entonces la gente se... Pero todo es porque todo es muy mediático. Y aunque no lo parezca, las matemáticas tienen mucho que ver en esto del mercado, en esto del consumo, en esto de los medios de comunicación. Porque si bien son carreras que uno diría, pero profesor, son carreras en las que yo no veo matemática. Ya, tú no ves matemática, pero detrás de tu carrera hay matemática muy fuerte. Eso de combinatorios que parecería lo de colegio, diría, profesor, estos son solo combinatorios, no hay mucha lógica. Lo acaban de ver por el caso nacional. Si a ustedes le ponen porcentajes y le ponen teoría de probabilidades y le ponen números estadísticos aleatorios, que son temas matemáticos muy complejos, pueden ustedes saber qué tipo de publicidad darle a una persona para que gane tu partido político. Por ejemplo, ¿por qué el FREPAP tiene ahorita un montón de congresistas? Si años anteriores el FREPAP nunca ganó ni un partido, ni Porque uno. porque nadie quería a los otros congresistas y como era como que ya, él. Porque en fin, ¿no? Bueno, nuevo ni tanto, ¿ah? Considera que está desde los 90, están esperando a que Ataucusi reviva. Pero ¿qué pasó? Que la gente se mandó con una broma de, si no quieres votar por nadie, pues vota por el FREPAP, si nunca va a llegar. Y la verdad la gente lo pensó y dijo, oye, voy a votar por el FREPAP porque la verdad nunca va a llegar. Así que mi voto va a ir para alguien que no va a desaparecer un partido, pero tampoco va a llegar a las personas. Entonces todo el mundo se rió, votó por el FREPAP y ahora estamos como estamos. Claro, porque se Psicología. dejaron influenciar por las publicaciones que habían en Facebook. ¡Ah! Dios mío. Es psicología inversa. Es el poder de la mediática, es el poder de la publicidad. Por eso les digo, ¿cómo funciona la política? Funciona mediante publicidad. Pero si ustedes le aplican matemática a la política y la publicidad, se vuelve una herramienta demasiado poderosa. Tienen que tener cuidado. Las matemáticas nos dicen qué va a pasar. Ahora hay que aprender a entenderlas. Muy bien. De todo esto, y esta es una versión muy interesante porque al final ayuda a que su pensamiento crítico crezca un poquito más. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No. Bien. No, Siempre intenten esto. Cuando ustedes quieran ver si es que algo es correcto o no bajo su propia lógica, intenten aplicarle matemáticas. Tal vez es un poco difícil al inicio, pero con los años uno aprende a utilizar las matemáticas como una herramienta. No necesariamente porque tu carrera te lo exige, ¿ya? No necesariamente supongamos, profesor, pero yo voy a estudiar teatro. Bueno, espero verte en el teatro, en un buen teatro, no sé, Broadway, ¿no? Pero también es bueno que sepas matemáticas, porque tú no vas a estar en el súper pensando si tu descuento es el correcto o no, o si ya tiene el descuento o no, o cuánto vas a pagar, para eso ya te hemos enseñado porcentaje. Tú no vas a pensar cuántas posibles combinaciones de pasos de baile puedes aprender si es que tienes el combinatorio. Le utilizas las matemáticas y ¡pum! Sale. Tienes un set de 35 pasos de baile que puedes utilizar en tu sketch. Y solamente te dicen, vas a utilizar 3. Entonces, ya, ¿cuántas posibles combinaciones puedo hacer?
¡pum! Pero no se pueden repetir. Es más, ahí, si yo tuviera que bailar, señoritas, y hacer un set de baile, ¿me importan las combinaciones o no me importan las combinaciones? Bueno, mejor dicho, ¿me importa el orden o no me importa el orden? Sí importa, porque cuando tú bailas no comienzas con el final del baile y luego entras al intro. No hay mucha lógica. En ese caso, sí tienes que entrar con un intro, te haces un desmadre y luego relajas. Clásico del baile. Entonces, así te das cuenta tú que ahí sí te importa el orden. Entonces, un combinatorio. No, variaciones. Ahora, y si supongamos que es un free dance, donde no importa realmente cómo comienzas o cómo terminas, sino solamente las combinaciones. No me importa el orden, combinatorio. ¿Ven? Las matemáticas están en todas partes. Y ya tú puedes decir cuántas hay y cuántas puedes utilizar. Las matemáticas están en todas partes. El problema es que la gente cree que no es necesario aprenderlas. Las matemáticas es una herramienta para que tú trabajes más fácil y para que no te mates la vida contando con los deditos, sino utilices herramientas cada vez más poderosas para poder hacer tu vida más sencilla. Muy bien. Claro está que hay gente que utiliza las matemáticas a un nivel más monstruoso, pero no significa que nosotros no podamos hacerlo. Bien, veamos. Dice la pregunta, ¿de cuántas maneras se puede combinar las vocales A, I o U tomándolas de dos en dos? Bueno, señoritas, pregunta. A mí me están diciendo, ¿cuántas letras tenemos, señoritas? Señoritas, ¿cuántas letras tenemos? 5. Tenemos 5 vocales, profesor, tenemos 5 letras. Muy bien. ¿Y cuántos espacios tenemos para rellenar? 2. 2, profesor. 2. Entonces, pero aquí, señoritas, me dicen de cuántas maneras yo puedo combinar las vocales A, E, I o U. A mí me parece lo mismo escribir A, E, que E, A. ¿Me importa el orden en este caso? No. No. Aquí no me importa el orden porque es lo mismo escribir A, E, que A menos que sea una contraseña, o a menos que te digan cuántas variaciones hay. Tú dices, pues no, a mí me da igual. Entonces, como te da igual, como a mí me importa poco o nada el orden de las combinaciones, utilizo combinatorio. ¿Combinatorio de cuánto, profesor? Combinatorio de 5 en 2. ¿Por qué 5? Porque son 5 las letras que tengo. ¿Por qué 2? Porque son 2 los posibles espacios que yo puedo rellenar. ¿Esto cómo es? Pueden escribirlo así también, si les da pereza escribir una C. O sea, a mí no me da pereza, pero quién sabe. Esto se explica como 5 factorial entre 2 factorial, el factorial de aquí abajo, multiplicado por la resta de los factoriales. 5 menos 2, 5 menos 2 factorial. Esto me queda 5 factorial, no parece 5. Me queda 5 factorial entre 2 factorial por 3 factorial. Señoritas, ¿quién es mayor, 2 o 3? 3. 3. Entonces, señoritas, a mí ¿qué me parece más sencillo? ¿Llegar hasta 3 o llegar hasta 2? Hasta 3. Hasta 3. Siempre recuerden esto. ¿Quién es más fácil de llegar, profesor? ¿Hasta 3 o hasta 2? Pues hasta el más alto. Entonces, esto es 5 por 4 por 3 factorial sobre 2 por 3 factorial. 3 con 3 se va. 2 factorial es 2. Me queda 5 por 4 entre 2. Mitad, mitad, 2. Y esto me queda 10. Hay 10 posibles combinaciones, profesor, porque no me importa el orden, que se puede utilizar para obtener las 5 letras, las 5 vocales en 2 en 2. Esto es muy sencillo. Ahora, el siguiente problema ya es para ustedes. Ya saben. Por favor, no voy a tener que explicarlo 1000 veces. Lo hacen en una hojita, le escriben su nombre y apellido y se lo mandan a María Paz. María Paz, ¿borraste lo de la vez pasada? Sí, lo borré. Para que tu espacio esté vacío. Si no, cada día más vas a encontrar problemas y problemas. Y problemas. No, sí. Ya me imagino ahí. Bien, entonces, por favor, todas hagan los problemas, este problemita que está aquí. Profesor, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, que lo que te preguntan. De un grupo de 7 personas, se quieren formar comisiones de 3 personas. Muy bien. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden formar dichas comisiones? Pregúntense si es que me importa el orden o no. Si no me importa el orden, combinatorio. Si sí me importa el orden, variación. Y luego digan cuántas personas hay y cuántos cupos hay.
Cuando dicen, hay tantas personas, tantos cupos, variación de tanto en tanto, o combinatorio de tanto en tanto, operan y me dan la respuesta. Tienen hasta las 11:23, ¿será? 11:23 para que me lo presenten. ¿Sí? No hay dudas, no hay preguntas, ¿no? Profe, la 2, la 2. Sí, la 2. Ah, lo voy a marcar para que sepan cuál es. La 2, la que está marcada de rosado, señoritas, para ustedes. Sí, mientras voy a ir buscando uno que otro problemita que nos puedan ayudar un poquito más. Ahí están, unos cuantos que no harían daño. No, qué rápido. Con calma, señorita Silva, todavía tiene algo de tiempo. Con calma, con calma. Con calma, con calma. A ver, vamos a ponerle unos puntitos. Si no paras de enviar fotos, porque eres así. A ver, espérate, este es... A ver, vamos a ver, ¿ya? Para no tener que estar haciendo esto. No. Oh, sí. Ah, no, sí. Sí, 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 está bien, señorita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sale, sí sale. ¿Qué pasó aquí? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Mm, no.
Señorita Tello, no, acabo de revisar. No, no, no. Revisa bien. Revisa bien. Es 3 factorial abajo, no 3. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ya. Con calma, señorita Silva. A ver, vamos a ver, ¿sí? Acá me quedó un poquito como que... A ver, veamos, ¿qué pasó? Tello, vuélvalo a hacer. Señorita Vargas, también vuélvalo a hacer. Bien, señorita Gavidia. Con calma, señorita Silva, no se preocupe. No, señorita Silva, digo, Gavidia, revise bien. Es 3 factorial, no 3. Bien, María Paz. Wow, creo que esta vez sí les agarré un poco frías. Señorita Naldo, también revise. Bien, señorita Verástegui. Recuerden, no es entre 3, es entre 3 factorial. Y ese 3 factorial es 3 por 4. No, es 3 por 2 por 1. Muy bien, señorita González. Le voy a dar 2 minutos más porque creo que ahí sí han volado un poquito. Sí, está bien, Vilma. Bien hecho, Vilma. Revisa también, señorita Iglesias, por favor. Bien, señorita Escuchan. Bien, señorita Silva. Muy bien, señorita Gutiérrez. Guay. Ahorita les digo. Muy bien. Ahorita descargo el tuyo, Diana. Ya. Señorita Iglesias. Revisen porque están poniéndome entre 3 y no entre 3 factorial. Y recuerden que ese 3 factorial es 3 por 2 por 1. Porque como tú le pones entre 3 te sale 70 y no es 70. Bien hecho, señorita Horna. Pues sí. Se cancela todo. Vuelvo a intentar. Revisen bien. No es 3, es 3 factorial. Y el 3 factorial es 3 por 2. Con calma. Muy bien, señorita Condori. Tiene que ponerle el factorial. Lo que pasa es que ustedes han dividido entre 3, pero es entre 3 factorial. Entonces ese 3 factorial es 3 por 2. Por eso que cuando simplificas te sale 70. Te falta ese 2. Por no saber restar. ¿Cómo así? Con calma. ¿Por qué 2? Ya, tranquilas, tranquilas. La señorita... Muy bien, señorita Sofía. Este de aquí es la señorita Mariana Barrón. Bien, señorita Mariana. Muy bien, Naldos. ¿Dónde está Naldos? Busco la N. Naldos. Ahora sí, Tello, muy bien. ¿Se dio cuenta al final, señorita Tello? Bien, señorita Sánchez. Bien, señorita Vargas. No se preocupe. Y bien, señorita Pierina. A ver, todos aquí, por favor. Recuerden que lo que a ustedes les está saliendo, porque a muchos les ha salido, pero no han terminado de multiplicar bien. Ese es un pequeño detalle. A ustedes les han salido esto. 7 factorial. Ese 7 parece un 4 con una raya, profesor, si no. Y yo pongo 4. 7 factorial entre la resta. Entre el primer factorial menos la resta de 7 menos 3 factorial. Es esto lo que les ha salido. Entonces les queda 7 factorial entre 3 factorial por 4 factorial. Este 4 factorial, como es el mayor, ustedes me han hecho esto. 7 por 6 por 5 por 4 factorial entre 3 factorial por 4 factorial.
Simplifican este y les queda 7 por 6 por 5 entre 3 factorial. Y este es el que no me están operando. Porque ustedes dicen, tercia aquí y ya está. Pero se les olvida que este es un factorial. Este 3 factorial es 3 por 2 por 1. Ahí es cuando ustedes tienen que operar. O sea, a mí me ha salido 2 del 2 factorial, porque el factorial de 2 es 1 por 2. El 3 factorial no es 3, porque el 3 factorial es 1 por 2 por 3, que sería 6. Por eso, vamos, inténtenlo. Dios, me lo paso. ¿Dónde me quedé ahora? Ay, espérate. La señorita Pierina fue. Muy bien, señorita Seminario. Sí se entiende su letra. Ahora sí, señorita. Sí, tengan siempre cuidado con eso. Cuando ustedes, les pido por favor que tengan siempre cuidado con las operaciones, porque suele ser en lo que la mayor parte de las personas se equivoca. Suele ser en lo que la mayor parte de las personas no estamos muy seguros de cómo resolver. En realidad, si ustedes ya tienen la lógica, la resolución es puro problema, pura práctica, ¿sí? Entonces, siempre intenten resolverlo de esa forma. Siempre intenten, ya, yo quiero esto, lo hago así. Yo quiero esto, lo hago así. Uy, lo siento. Y casi cierro la costumbre ya. Muy bien. Estoy buscando uno que se vea bonito. Chicas, ¿ya me enviaron todas las No. fotos? No sé. Miren, ¿Cuántos faltan? la señorita Carla Calla, la señorita Nicole Cabero, la señorita, no ha venido, la señorita Maricela Iglesias, la señorita Diana Malma, la señorita Dayana Mendoza, la señorita Samantha Peseñay, no ha venido, la señorita Betsabe Ramos, la señorita Alessandra Rojas y la señorita Zafira Rojas. O sea, faltan 3, 6, 7, 8. Faltan 8 personas. Mientras, voy a poner un problemita más, que este me parece divertido. Profe. Ya, ahora sí. Es que quiero poner, son 2 ejemplitos que necesitamos pues un poquito más de lógica para resolverlos. Por eso que quería. Ya, señorita Malva, ahorita lo reviso. Por eso es que estoy aquí con mi silencio sepulcral. Ay, Dios mío, estoy hablando de más. Sería bueno uno así, con los objetos. Tú te vas, te vienes para acá, ya. Lo siguiente, lo que vamos a ver ahora es un nivel un poco más avanzado. Por eso, pero quiero saber si se entendió hasta ahorita lo que hemos hecho de combinatorio. ¿Sí, no? Sepulcral. Muy bien, señorita. Bien, Diana, está bien. Vamos bien. Profe, entonces si mi factorial fuera 4, también hago 4 por 3 por 2 por 1. Exacto. Ok. Porque lo que ustedes tienen es el factorial, no es el número. Siempre recuerden esto del factorial. Muy bien, señorita Iglesias. Bien, entonces, por ejemplo, pero quiero poner, este ejemplo que voy a poner es de San Marquitos. Profesor, ¿en serio va a ponerlo? Sí, es que no es tan difícil. Profesor, ¿por qué se queda callado? Es que estoy tipeando y no quiero que vean las preguntas hasta que puedan tener.
Ah, ya, está bien, está bien. No tengan miedo, no es que esté pensando cómo jalarlos, digo, no es que esté pensando cómo hacerlos sufrir, digo, no es que esté pensando cómo, ¿Qué? no es que esté pensando cómo hacer que ustedes aprieten un poquito más, solamente que estoy debatiéndome entre qué tipo de pregunta o no debo poner. Porque de todas maneras, o sea, el tema es que ustedes aprendan. Y si ustedes no aprenden, pues, ¿qué chiste tiene todo esto? Tengo que ponerles algo que realmente les haga pensar, ¿no? Dice, 5 hombres. Ya voy leyendo el problema, a ver si es que... Dice, de 5 hombres y 4 mujeres se deben escoger un comité de 6 personas. ¿De cuántas maneras se podrá realizar esto si en el comité deben haber 2 mujeres? Ya, esto es diferente, si se habrán dado cuenta, porque tiene condiciones un poquito más fuertes. Pero con estos 2 problemas acabamos, así que normal. Bien, venga. F5. Nos vamos a la última diapositiva. Ya. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué te están cancelando? ¿Qué pasó? Oh, ya entendí. A ver, y falta la señorita... la señorita Ramos. Muy bien. Bien, señoritas. El resto de las que faltan, que son unas 3, 1, 2, 3, 4, ya lo presentan pues más tarde. Tienen hasta después de mi clase de física para presentarlo, así que normal. El resto, vamos a hacer estos 2 problemitas. Los 2 problemitas que están aquí son de San Marcos, así que son un poquito más fuertes de lo que normalmente estamos trabajando, pero siento que si han entendido el concepto de combinatorios, debería funcionar. Debería. Muy bien. Dice, a ver señoritas, ¿qué dice el primero? Dice, ¿de cuántas maneras puede seleccionarse una partida de 4 a más personas? Una partida de naipes de 4 a más personas si hay 10 disponibles. Señoritas, en las partidas de naipes, ¿nos importa el orden de las personas o simplemente que estén presentes? Simplemente que sean presentes. Profesor, simplemente que estén presentes. A mí no me importa, literalmente hablando, cuál sea el orden. Ahora, acá hay algo importante, señorita. ¿Qué les están diciendo? ¿Tiene que ser una partida de 4 o una partida de más de 4 personas? De 4 a más. De 4 a más. Entonces, señoritas, estamos hablando de esto. Vamos a tener, en el primer caso, 1, 2, 3, 4 asientos. En el segundo caso, ¿cuántos, señoritas? ¿Cuántos asientos habría? Porque me dicen más de 4 a más. Entonces yo tengo 4, luego ¿cuántos asientos habría? 5, 5, luego 6. 6, luego 7, ¿no? Y así sucesivamente. Eso significa, se voy a borrar todo porque se ve extraño así, que la primera parte, que una de las opciones de las partidas, una de las opciones, es que sean 4 asientos. ¿Sí? La segunda opción es que sean 5 asientos. Así sucesivamente, segunda, tercera, cuarta, quinta. Hasta la quinta opción, que sería de 1, 2... no, hasta la sexta opción, que serían 10 asientos. Señoritas, ¿podría hacer una opción con 11 asientos? No, ¿por qué no? Porque son 10. No podría poner 11 asientos porque ya son 10 personas. No hay lógica. ¿De dónde saco una persona más? Ya, profesor. Entonces nosotros tendríamos que hallar las distintas combinaciones en cada uno de los casos, en cada una de las opciones, para cuando tengo 4 asientos, 5 asientos y así sucesivamente hasta 10 asientos. Ahora, señoritas, para 4 asientos, ¿a mí me interesa el orden de las personas o simplemente que estén presentes? Estén presentes. Entonces, utilizo
¿Combinatorio o variación? Variación. Combinatorio. Combinatorio. Porque a mí no me importa el orden. Cuando no me importa el orden, utilizo el combinatorio. Si a mí me importara el orden, utilizo las variaciones. Pero como no me importa, pues combinatorio. Muy bien. Me dice, ya, profesor. Entonces yo tengo que tener combinatorios. Pero, profesor, este combinatorio de 10 personas tienen que entrar en 4 asientos. Pero en el siguiente caso, el combinatorio de 10 personas, ¿cuántos asientos tienen que entrar? Y el siguiente, señoritas. 6, Y el siguiente. 7. Y así sucesivamente hasta que sea el combinatorio de 10 en 10. ¿Se están dando cuenta? Estos combinatorios no es solamente un combinatorio, es una suma de combinatorio más otro combinatorio más otro combinatorio más otro combinatorio. Profesor, ¿por qué usted te está diciendo esto? Porque ya no es solamente una opción, son varias opciones. Y eso es lo que quiero que tengan en mente. Cuando en el problema nos están poniendo que son varias opciones a la vez, ustedes deben pensar, ya, nos están diciendo que son varias opciones. Entonces, yo tengo que analizar para 4, luego tengo que analizar para 5, y así sucesivamente. Y luego, señoritas, con todas estas combinaciones, ¿lo sumo, lo resto? ¿Qué tendría que hacer? Sumarlos. Profesor, yo tendría que sumarlos, porque a mí me dice pues, que tengo 4 combinaciones, yo sumo mis combinaciones. Muy bien. Esto que está aquí es lo que quiero que estén atentos. Profesor, entonces, al final, el total de mis posibles combinaciones, esto lo voy a borrar, solamente quería que se vea esto que está aquí. El total de mis combinaciones, voy a borrar todo, de todas mis opciones, sería, el total sería el combinatorio de 10 en 4, porque tienes 10 personas con 4 asientos, más el combinatorio de 10 en 5, más el combinatorio de 10 en 6, más el combinatorio de 10 en 7, más el combinatorio de 10 en 8, más el combinatorio de 10 en 9, y si me alcanza el espacio, más el combinatorio de 10 en 10. Eso significa, señoritas, que tenemos que hallar... ¿Cuántos combinatorios tenemos que hallar, señoritas? Un montón. Son varios, pero tenemos que hallar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combinatorios. No queda otra cosa que calcular, porque así funcionan las matemáticas. Pues, combinatorio de 10 en 4, esto es 10 factorial entre 4 factorial por la resta. 10 menos 4, 6 factorial. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sí, no? Bien. Sí. El combinatorio de 10 en 5, esto es igual a 10 factorial entre 5 factorial por 5 factorial. Y así sucesivamente. Este es el combinatorio de 10 en 6 y esto es 10 factorial entre 6 factorial por la resta. 10 menos 6, 4 factorial. Y quiero que vean esto y ustedes me digan si es o no es. Este que está aquí y este que está en aquí, ¿se parecen? Son lo mismo. Son lo Sí. mismo. Son lo mismo, profesor, porque este 4 factorial y este 6 factorial solamente han cambiado de posición. Ese es el poder de los combinatorios. Todos se parecen, de esquina a esquina, hacia el centro de un número, todos se parecen. Hubiera sido interesante que te pusieran todas las posibles combinaciones, hicieras toda una suma, pero ya que no te lo han dejado, lo único que nos queda es, pues, resolver. Esto que está aquí es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial entre 4 factorial. O sea, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Quiero que lo vean aquí porque esto es lo que yo he visto la vez pasada que han estado teniendo problemas. Sobre 4 factorial por 6 factorial. 6 con 6 se va y me queda 10 por 9 por 8 por 7 sobre el 4 factorial, señoritas, es 4 por 3 por 2 por 1. No es, a mí me salió el 2 factorial 2 porque el 2 factorial es 1 por 2. Pero este 4, por ejemplo, es 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 2, 8. Tercia, 3. 7 por 3, 21. Y 10, 210.
Esto es 5 entre 5. Esto es 10 por 9 por 8 por 7 por 5 factorial. Entre 5 factorial por 5 factorial. 5, gracias. Me olvidé del 6. Por 6 por 5 factorial. Entre 5 factorial por 5 factorial. 5 con 5 se va. Esto me queda 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Sí, profe, este es un montón de trabajo. Es que es un montón de trabajo porque los problemas de combinatorios son así. Pero lo bueno de los problemas de combinatorios, 5 por 4 por 3 por 2, es que se pueden simplificar. 5 por 2, 10. Tercia, sexta, 2. Cuarta, octava, 2. 9 por 7. 63. 63. Y 63 por 4. No sé. Esto es 252. ¿Sí? 252. Bien, qué bueno. Pensé que no le había atinado. Esto es 252. Y así sucesivamente, cada uno de los combinatorios tienen que hallarlo. ¿Sí? Al final, todos estos números, o sea, todos estos combinatorios, sumados son, a ver, espérense, para darles una respuesta, porque si no, qué feo sería por eso que es un problema que no tiene respuesta. El total de maneras sería 210 más 252 más 210, que sale de aquí, más, y así sucesivamente. 129, que es el combinatorio de 10 en 7. Esto es 129. El 45, que es el combinatorio de 8 en 10. 10, que es el combinatorio de 10 en 9. Y 1, que es el combinatorio de 10 en 10. Cuando tienen combinatorios de los mismos números, de 10 en 10, de 9 en 9, de 8 en 8, siempre va a ser 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo sumo todos estos valores. Y la respuesta total es de 848 posibles combinaciones. Quiero que se den cuenta de esto. Usualmente, cuando empezamos a hacer combinatorios, lo aplicamos como un problema como un pan, combinatorios. Pero hay formas diferentes de trabajar el combinatorio. En este caso, he hecho una suma constante de combinatorios. Y hay problemas en los cuales son sumas y restas de combinatorios y etcétera, etcétera. ¿Cómo aprendo esto, profesor? Muchas veces es bastante lógico. Es simplemente analizar qué está pasando. ¿Cómo lo hicimos aquí? Dijimos, ya, son partidas de 4 naipes o más. Entonces deben ser 4 personas, o 5 personas, o 6 personas, o 7 personas, 8 personas, o 9 personas, o 10 personas. Y cada uno de ellos, profesor, debe tener un combinatorio. Entonces ponemos combinatorio a todos. Entonces, si yo quiero todas las probabilidades, pues sumo. Y ya está. Con eso, ustedes pueden prácticamente resolver cualquier tipo de combinatorios complejos. No es que necesariamente sea un combinatorio, wow, qué difícil, ¿no, profesor? Pero sí que tenga cierta lógica. Y se habrán dado cuenta que esta lógica no es que salga de lo que normalmente trabajamos, sino que depende mucho de cómo leamos o entendamos el problema. Bien, de esta pregunta... Solo una consulta. Dígame. Sí, lo que pasa es que estaba haciendo el combinatorio de 10, 7, pero me sale 120 y a usted le sale 129. Debo haberme equivocado yo, a ver. No, tampoco es que sea, pues, de 10 en 7, ¿ya? Vamos a ver. Esto es 10 por 9 por 8 entre 3 por 2. 3, 2. Mira tú. 4. Así, sale 120. ¿A qué me he equivocado yo? Por eso les digo, no es que también sea infalible. Yo también me puedo equivocar. Este es 120. Ajá. Y con este 120, ya que el resto 9 me tiene que salir 900, no, 800, 840, 800, 837. A ver, vamos a sumar. Es más, voy a hacer los combinatorios, no voy a hacer que todos los combinatorios estén equivocados. De 10 en 8, esto es 10 por 9 entre 2. 5 por 45, está bien. Aquí es 10, aquí es 1. Ahora sí, está bien. Profesor, como les dije, con la práctica, uno ya aprende a hacer combinatorios en la cabeza.
solamente tienes que acostumbrarte. Está bien, sale 148. Ya decía yo que me estaba equivocando. Ya. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o cómo vamos? Profe, lo que no entendí es un poco el planteamiento del problema, porque el enunciado está muy confusito. Sí, eso es así son los enunciados, como para que te confundas. Lo que te está diciendo es lo siguiente. ¿Cuántas formas distintas hay de ordenar a las personas si tú quieres hacer juegos de naipes de 4 a más personas? O sea, tienes 10 personas y la tienes que poner en 4 asientos. Ah, ya. O sea, Que no te importa el orden. Pero te dicen a más. Entonces, ya. Puede que sea el siguiente caso, que tienes 10 personas y tienes 5 asientos. El siguiente caso son 10 personas en 6 asientos. Y como no importa el orden, todos son combinatorios. Señoritas, y si me hubiera importado el orden, ¿hubiera tenido que utilizar una suma de combinatorios o una suma de variaciones? De variaciones. Cuando a mí sí me importara el orden, utilizaría una suma de variaciones. Mientras que si a mí no me importara el orden, utilizaría una suma de combinatorios. Muy bien. ¿Hasta aquí dudas, preguntas o vamos todo bien? No, nada, ¿todo bien? Bien. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es un poquito más humana, por así decirlo. No del todo, pero se entiende un poquito mejor. Dice, de cinco hombres y 4 mujeres se debe escoger un comité de 6 personas. Profesor, ¿hay un comité de cuántas personas, señoritas? ¿Sí? Profesor, es un comité de 6 personas. Muy bien, pero nos dicen de cuántas maneras se podrán realizar estas combinaciones si en el comité sí o sí debe haber 2 mujeres. Bien, vamos a hacer esto, señoritas. De los 6 asientos, sí o sí, 2 van a ser mujeres, ¿no? Y los otros 4, ¿qué van a ser? Los hombres. Hombre. Muy bien. Señoritas, pregunta. Si yo quiero analizar las combinaciones, ¿los hombres, estos 5 hombres, van a entrar en los casilleros de las mujeres? No. No, tiene que respetar el orden. Se tiene que respetar la lógica. ¿Y estas 4 mujeres pueden entrar en los asientos de los hombres? No, No. Tampoco. Entonces tienes 2 combinaciones separadas. Tienes un combinatorio de los hombres y un combinatorio de las mujeres. Mujeres. Pregunta, señoritas. ¿A mí me interesa el orden de estas mujeres o simplemente que sean mujeres? Solo que sean mujeres. Sí. Sean mujeres. ¿No te importa que entre Ana y Beatriz? ¿O que entre Beatriz y Ana? No importa el orden. La cosa es que entren 2. Entonces utilizo combinatorios. Muy bien. Pero, profesor, ¿combinatorios de qué? Combinatorios de las 4 mujeres en los 2 asientos. ¿Hasta aquí todo bien? Vamos bien. Bien. ¿Y de los hombres? Todo conforme. ¿Cuántos hombres hay, señoritas? 5 en 5. total. ¿Y cuántos asientos tienen que ocupar? 4. 4 asientos, profesor. Muy bien. Ahí está. Ahora, acá viene la lógica. ¿Estos se van a sumar o se van a multiplicar? Interesante pregunta. Bien, vamos con esto. ¿Se acuerdan que decía que cada tipo de combinación, o sea, tenía polos y zapatos? Y yo decía, el polo 1 se puede combinar con el zapato 1, con el zapato 2 y con el zapato 3, ¿no? Sí. Ya, y el polo 2 también con estos 3 zapatos, ¿no? Ajá. Entonces lo que tú tenías era el número de combinaciones de polos por el número de combinaciones de zapatos. Lo siento. En este caso era el número de polos por el número de zapatos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ujú. ¿Se acuerdan? Ya. Cambiemos los polos y zapatos por las posibles combinaciones de hombres entre las posibles combinaciones de mujeres. La combinación 1 de hombres, supongamos el hombre, denme un nombre de hombres. Aarón, Beto,
Camilo, Daniel. gracias. Iba a decir Django, pero me acuerdo que no se entiende la D. Y Elizabeth y Fernanda. Bien, estas dos chicas, aquí va a haber una gran cantidad de combinaciones. Y los de acá también. Entonces la combinación 1 de los hombres puede unirse a la combinación 1 de las mujeres, o a la combinación 2 de las mujeres, o a la combinación 3 de las mujeres, ¿no, señoritas? Ujú. Ujú. La combinación 2 de los hombres también entrarían con cada una de las combinaciones de las mujeres, ¿no? Sí, no, ¿no? Ujú. Y la combinación 3 igual. Entonces, señoritas, para el total de combinaciones, ¿yo tendría que sumar o multiplicar? Multiplicar. Multiplicar. ¿Por qué? Porque tú tienes una combinación de hombres, o sea, los hombres A, B, C, D, pueden combinarse con las mujeres E, F, o capaz con las mujeres F, G, o con las mujeres G, H, y así sucesivamente. Tienes todas las combinaciones de las mujeres con una combinación de los hombres. La segunda combinación de los hombres con esa misma cantidad de combinación de mujeres. Y así sucesivamente. Eso es multiplicación. Lo que ustedes necesitan es multiplicar la cantidad de combinación de los hombres por la cantidad de combinación de las mujeres. Bien, esto se entendió, señoritas, porque esta parte es un poquito más pesadita. ¿Cuándo saber cuándo sumar y cuándo multiplicar combinatorios? No, sí, no. Más o menos. Ya, considérenlo así. Voy a intentar hacerlo de otra forma, a ver. De una forma que se pueda entender esto. Acá nos quedan todavía 4 minutos, 6 minutos. Ya, supongamos. Supongamos. Supongamos que no son 4, sino es ¿cómo se llama? Son dos hombres, dos combinaciones de 3 hombres. O sea, está el hombre A, el hombre B y el hombre C. Y tienen 2 asientos. Sus combinaciones posibles son AB, AC o BC, ¿no, señoritas? Porque no me importa el orden. Ya está, sus combinaciones. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí. Ya. Y puede haber un asiento para una mujer, y las mujeres son D y E. Entonces, este asiento solo puede ser ocupado por D o por E, ¿no, señoritas? Ujú. Muy bien. La primera combinación puede ser A, B, E, D o A, B, E, ¿no, señoritas? Porque son los tres asientos que yo estoy copando. Pueden ser ellos dos y D o ellos dos y E. Luego, la siguiente combinación puede ser AC y D o AC y E. Otra vez, 2 combinaciones de hombres por las posibles combinaciones que pueden tener las mujeres. Y lo mismo con el último. Si se dan cuenta, cada posible combinación de los hombres se va a multiplicar con cada posible combinación de las mujeres. Esto funciona casi siempre de esta forma. Uno tiene que analizar qué sucedería, cómo lo puedo tomar yo. Para este caso, como les dije, esta era la combinación de los hombres en estos 4 asientos, y esta es la combinación de las mujeres en estos 2 asientos. Pero, ¿y si a mí me importaran ¿cómo se llama? Casi borró todo. Y si a mí me importaran, señoritas, el orden, ¿tendría que utilizar los combinatorios o las variaciones? Las variaciones. Variaciones. Entonces, profesor, en ese caso yo tendría que hallar las variaciones de uno multiplicados por las variaciones del otro. Y aquí los problemas se pueden hacer cada vez más complicados. ¿Cómo solventamos todos estos problemas cuando se empiezan a poner así de feos? Lo ideal es que ustedes empiecen a trabajar siempre con un dibujito y que les digan a ustedes qué está pasando. Los combinatorios, si es que no me importa el orden, las variaciones, si es que me importa el orden, y luego analizar, ya, tengo estas combinaciones y estas combinaciones. Si es que yo quiero saber solamente un estado de suma, como en el primer caso, que solamente son distintas opciones, pero estamos trabajando bajo los mismos números, los voy a sumar.
Pero en el otro caso, como cada combinación se puede enlazar a las otras combinaciones, aquí tengo que multiplicar. ¿Se acuerdan? Se los dije. Cuando dos tipos de opciones o dos probabilidades están enlazadas, como este caso, se multiplican. Y cuando dos opciones o dos combinaciones están desligadas, se suman. En este caso, el primero está totalmente desligado. El de 4 personas con el de 5 personas no tiene que ver, así que lo desligo. Pero en este caso, los asientos están juntos. Las opciones están ligadas. Por ende, hay que multiplicar. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? No. Ese no, las hace sentido. Esto no es. No, profe, no así, no. Dice, esto no está tan. Estos problemas son un poquito más complicados porque tienen que trabajar bastante lógica. Ya no es un problema solamente por resolver. Bien. Combinatorio de 5 en 4, profesor. 5 factorial entre 4 factorial por la suma resta 1 factorial. Esto es 5 por 4 factorial entre 4 factorial. Esto es 5. Y el otro. Este es este. Y el combinatorio de 4 en 2 es 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Esto es 4 por 3 por 2 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Chau, chau. Este 2 es 2 por 1. 4 por 3 entre 2. Esto me da 6. Entonces, reemplazamos 5 por 6. ¿Cuántas posibles combinaciones hay, señoritas? 30. 30 posibles combinaciones. Eso significa que en este tipo de asambleas, si en algún momento están y ustedes quieren saber cuántas son las combinaciones probables, pueden utilizarlo de la misma forma. Hay problemas, por ejemplo, se tiene una habitación de tantas personas, cuántas combinaciones se pueden generar, si es que estas personas son de tal lado, de tal lado, de tal lado, o vienen de tal provincia, tal provincia, tal provincia, y siempre hay que trabajarlo con la misma forma. María Paz, ¿estás entrando y saliendo a la vez? ¿Qué pasó? Bien, hasta aquí. No, profesor, voy a entrar desde la computadora para darle el host. Vale, es un Perú, María Paz. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o vamos todo bien? Vamos todo bien. Perfecto. Por dos. Esta en realidad es la parte difícil, porque el resto, hacer combinaciones es sencillo. El problema es cuando tienes operaciones con combinaciones. Ahí sí tienes que analizar bastante. Muy bien, llegamos a nuestro final de nuestro tema. Esta es la meta contingencia del día. Bueno, las preguntas son bastante sencillas. ¿Qué hemos aprendido, señoritas? Sobre las operaciones y combinaciones. Ya. Hemos aprendido variaciones, combinaciones, permutaciones. Hemos trabajado más que nada con posibilidades de combinar cositas. Creo que es más sencillo explicarlo así. ¿Cómo lo hemos aprendido? Esta vez sí hemos hecho varios ejemplos técnicos, varios ejemplos que podemos ver en la vida diaria. Y que a veces no es realmente la matemática tan seca como lo vemos. ¿Para qué me ha servido? Bueno, aparte para determinar cuánto tiempo se demoraría una computadora en descifrar sus contraseñas utilizando números, letras, mayúsculas, minúsculas, etc. También nos sirve a nosotros para determinar, para crear una contraseña segura, para entender que las matemáticas, pese a ser algo muy abstracto y que a veces sentimos que está muy lejos de nuestra realidad, tiene muchas aplicaciones muy importantes. Ya nos hemos dado cuenta, la política es solamente, profesor, propaganda, ya. Pero si se dan cuenta, la propaganda también puede ser una propaganda con cabeza, utilizando combinatorios, probabilidades y matemática, haciendo que sea una herramienta muy peligrosa. Si no, pregúntenle a Facebook y a Trump. Es una herramienta poderosísima, pero peligrosa a la vez. ¿Y para qué me sirve? ¿O en qué más lo puedo utilizar? Lo puedo utilizar en 1000 cosas. No solamente en política, no solamente en matemáticas, sino siempre en probabilidades. Y créanme que las probabilidades o la estadística es una de las herramientas más poderosas de las matemáticas en general. Créanme, cualquier carrera que ustedes utilicen, cualquier lugar al que ustedes vayan, esta va a ser su base, las probabilidades y la estadística. Pero las probabilidades y la estadística no necesariamente son ramas muy lejanas de la aritmética comparado con el álgebra, no, todo es un solo conjunto. Lo ideal es que aprendan todo y que luego duden de si lo que están haciendo está bien o no. Pero, ¿por qué tengo que dudar? Porque la idea de dudar no es solamente, ya me equivoqué y se acabó, no. No, la idea de dudar es, me equivoqué, pero ¿en qué me equivoqué? ¿Cómo puedo solventar lo que he equivocado? Etcétera, 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 etcétera. Bien,
Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Todo bien. ¿Todo bien? Claro, profesor. Bien. Perdón, muchas gracias. Les invito también a leer sobre combinación genética. ¿En serio, profe? Porque en combinación genética también se aplican combinatorios. Para ver cuántas posibilidades hay de que nazca un tipo de individuo de dos personas y qué probabilidades hay de que tus hijos salgan con distintos colores de ojos. Porque créanme, que aún nosotros los castaños, podemos tener hijos ojiverdes, con una pequeña probabilidad, pero hay. Bien, señoritas, hasta aquí todo por hoy por matemáticas. Voy a darles sus 10 minutos y luego empezamos con física, ¿sí? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profesor. Está bien, profe, me parece justo. Ya paso el host, por favor. Sí, ya lo tengo. ¿Segura? No vaya a ser que ahorita, como la vez No, pasada... sí, no se preocupe. Listo, ya. Vuelvo a entrar.